Ya estamos nuevamente con vos y estamos en compañía de Fernando Choque. Choque, siempre me digo Farfán, no sé por qué. Fernando Choque, que es subsecretario, Secretario gremial, sí. Secretario gremial de CITEPSA. Te dije que iba a estar la gente de CITEPSA con nosotros para informarnos sobre lo que fuera de cámara estábamos diciendo, y esto ya no sé si va a pasar o no va a pasar, pues ya parece cosa como que es increíble, ¿no? Sí, Realmente sí, que se venga jugando con las expectativas del docente. Después apuntamos a la educación y queremos la educación, y Fernando, realmente la educación. Hablamos sobre la titularización, me contabas. Sí, estuvimos en reunión con la secretaria de gestión, que sería como una especie de vice del ministerio, sí, la ministra y la secretaria, y estuvimos en reunión con ella por el tema de las titularizaciones. Hay un pequeño problema, digamos. Lo que pasa es que la ministra se había comprometido a realizar estas titularizaciones hasta agosto de este año. Bueno, hasta la fecha no hay ninguna... no hay nada, digamos, nada concreto, solamente se habla, pero oficialmente todavía no se puso ninguna fecha. Se tenía que titularizar el nivel primario y secundario. Recordemos que el nivel terciario tiene otra modalidad, digamos. Ahí solamente hay docentes en calidad de interinos. Ajá. Entonces, los que tienen posibilidad de titularizar son los del nivel primario y secundario, pero hasta la fecha, como digo, no hay ningún dato certero. Se transmitió oficialmente que se va a titularizar solamente a nivel secundario hasta ahora, y hay un proyecto, un anteproyecto que ellos van a dejar los Ministerio de Educación para titularizar, pero el gobierno que viene, digamos, a nivel primario. Ahora, ¿qué seguridad le da a ustedes que esto se cumpla? ¿Hay algún documento firmado, algún compromiso firmado? ¿Cuántos docentes son los que están esperando la titularización? Bueno, eso es un tema bastante grueso, digamos. ¿Por qué? Sí. Porque la titularización fue uno de los motivos por los cuales se hizo la protesta y el paro docente. No fue solo salarial, eso hay que recalcarlo, digamos. Ajá. Entonces uno de los motivos fue el tema salarial, y otro motivo fue el tema de titularización. Hay que ver que hay docentes que están hace muchos años esperando la titularización. Hay algunos docentes que ya tienen como hasta 10 años de suplente. Entonces, para que la gente lo tenga en cuenta, dentro de la docencia tenemos tres estatutos, digamos, tres estados, digamos, que es el titular, el interino y el suplente. Ajá. En otras provincias eso no sucede. Por ejemplo, en Santiago del Estero, vos sos docente o titular o suplente. No existe la figura del interino. Los que titularizan aquí en Salta son los interinos, digamos. ¿Y por qué la figura del interino? ¿Qué significa la figura del interino? Claro, es como una especie de intermedio, digamos, entre el que todavía no es ni suplente ni titular. De hecho, dentro del interino hay interinos que son sin término y otros a término, digamos. Pero qué confusión tremenda. Sí, la verdad que... Porque el interino es un maestro que cumple con sus horarios, es un docente. Claro, es un docente, pero no es suplente. Que tendría los mismos derechos que un titular, digo. Claro, pero no es titular. Entonces, por ejemplo, dentro de eso hay interinos que, como digo, son a término y otros sin término. Entonces, por ejemplo, si yo entro a trabajar a un colegio y me nombran interino con término, entonces eso tiene fecha, por supuesto. Y mi periodo es como un contrato. Claro, exactamente, con fecha que se puede renovar o no, digamos. En cambio, el titular, entre otras cosas, uno de los beneficios de ser titular tiene que ver con los derechos adquiridos, digamos. Por ejemplo, si soy maestro titular, puedo pedir, digamos, una serie de licencias que como suplente no puedo pedir. Y una de las cuestiones también que tiene que ver con esto del ministerio es que estamos en un periodo que tendrían que aparecer el cuadro de traslado, que hasta ahora tampoco se publicó. ¿Y qué es eso? Se preguntará la gente, los traslados, cuando soy titular, solamente cuando soy titular, puedo pedir el traslado, porque como sabemos hay gente que trabaja en el interior o en algunas localidades cercanas también de acá de Salta, o en el mismo Salta, capital, en barrios alejados, por ejemplo, ¿sí? Y por ahí hay docentes que tienen familia o alguna cuestión particular que los obliga a que estén más en su casa o digamos, más cerca del domicilio del trabajo. Entonces, solamente los titulares pueden pedir el traslado. Pero hay otro requisito. Desde que soy titular, tienen que pasar 2 años efectivos que estoy trabajando en ese lugar para pedir recién el traslado.
que o sea puede ser aprobada o denegada mi solicitud. ¿De qué depende eso, que se ha aprobado? Y bueno, hay varios factores, eso lo determina, digamos, la Junta, lo que se llama la Junta de Méritos de Calificación, así que ellos evalúan, ¿sí? Por ejemplo, si tienen familiar a cargo u otras cuestiones así afines. Muy complejo, claro, ¿no? exactamente. Es muy complejo porque realmente uno lo ve desde afuera y piensa que es más sencilla la situación, pero dentro de lo que es digamos el diagrama de lo que es el docente titular, interino, la otra figura suplente, son como contratados, son claro. Como, o sea, tienen un trabajo inestable. Exactamente. Y bueno, ese es uno de los puntos que justamente CITEPSA estuvo reclamando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como digo, hay profes, maestros que están hace 10 años de suplentes, digamos. ¿Y cuánto sería, digamos, por ley lo que corresponde? Porque por ley laboral, si vas digamos, al Ministerio de Trabajo, no podés tener un empleado más de no sé claro. qué tiempo contratado. Que claro, es que en realidad el problema... Entonces, ¿cómo es que? Es que el problema es que en realidad es el mismo Estado el que se contradice, digamos. Porque la patronal sería el Estado, ¿sí? Y si yo quiero ir a denunciar a mi patronal, voy a la misma patronal a denunciar a ellos mismos, digamos. Entonces... ahí hay como una especie de desfasaje. Por eso te decía que uno de los puntos fuertes de las protestas docentes y el paro docente tenía que ver con estas cuestiones, ¿no? De regularizar justamente los estamentos de los docentes. Y ahora ya estamos prácticamente octubre, que ya estamos terminando, noviembre. ¿Y qué les queda para, digamos, el reclamo? ¿Cómo está CITEPSA organizándose? Bueno, nosotros estuvimos manteniendo, como digo, esa serie de reuniones con la ministra, con la secretaria, ¿sí? Con las personas del ministerio. Hay compromisos de palabras, digamos, sí, hasta ahora, digamos, pero concretamente no hay nada, digamos. Se sabe, como ellos mismos lo anunciaron, que quizá este anteproyecto de titularización de primaria, de nivel primario, pase muy seguramente para el próximo gobierno. El de secundaria está anunciado, pero hasta ahora no hay fecha concreta tampoco. ¿Y ustedes tienen que darle esa respuesta a sus afiliados? Claro, sí, porque es uno de los problemas también. Como es de público conocimiento, ¿no? Que viste que hubo muchos profes que trabajan y ni siquiera tenían título. Bueno, eso es una cosa que de hecho hubo denuncias que hubo hasta, no siquiera puedo decir profe, hasta personas que trabajaron y hasta se jubilaron y fueron titulares sin tener título. Sin embargo, digamos, para el docente común, así entre comillas, eso no muchas veces es inalcanzable, porque teniendo el título, trabajando, teniendo los requisitos, porque te piden mínimo 3 años para titularizar el cargo que vos tenés. Entonces, hay profes que, bueno, no profes, digamos, personas que estuvieron trabajando y fueron titulares, digamos. Y entonces hubo una serie de irregularidades que obviamente causó mucho malestar. Las irregularidades que causaron malestar, por ejemplo, fueron los maestros especiales. Claro. Que ellos inclusive estuvieron manifestándose por la falta de reconocimiento que le hacían a su labor y a sus años de servicio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ustedes tienen afiliados de esa característica? Sí, es que hay una cuestión, hay que distinguir bien, ¿sí? Por ejemplo, acá en Salta también, en otras provincias no, porque cada provincia va regulando la actividad docente. Aquí en Salta, si yo tengo un 80% de materias aprobadas de la carrera del profesorado, de cual sea, puedo inscribirme para trabajar. Obviamente hay lugares inhóspitos en que a veces no hay postulados algunos docentes, entonces entran estos estudiantes avanzados. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos estudiantes avanzados que titularizaron sin tener el título docente. Sin embargo, la normativa plantea que para ser titular tengo que tener título docente, entre otras cosas título docente y por lo menos 3 años de ejercicio en ese cargo. En ese cargo. Para titularizar. Pero hubo estudiantes que titularizaron y muchos de algunos estudiantes eran de educación artística, por ejemplo, o lo que le dicen idóneos. Mirá tantas figuras claro, para nombrar. Para nombrar. Por ejemplo, nosotros sabemos, de hecho hay, digamos, en educación secundaria, ahora el gobierno nacional había sacado un plan en el cual los que trabajan y son profesionales a nivel secundario están haciendo un trayecto, le dicen trayecto pedagógico. Entonces, por ejemplo, hay abogados, médicos que enseñan en secundaria, pero que no son docentes.
Claro, bueno, esa es otra Entonces, de las cosas que nosotros hablábamos, que podés ser un buen profesional, un buen abogado, un buen médico, lo que fuera, pero no tenés la formación docente. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, justamente a nivel nacional el gobierno había sacado un plan en el cual se está haciendo, digamos, una formación pedagógica de los profesionales que están trabajando actualmente, pero les pide una serie de requisitos también, o sea, una cantidad de años ya desempeñándose en el nivel y otras cosas. Así que bueno, es un tema bastante complejo que después lo vamos a tratar en otros Y programas. lo tienen que tratar porque muchas veces se confunde a la gente, porque la gente, por ejemplo, que está escuchándonos, no sabe en dónde está encuadrada o cómo va a seguir su camino, hace un reclamo. ¿Cómo ustedes proyectan ahora un final de año? La verdad que es bastante complejo e incierto, digamos, el final de año, así que queda abierto. La verdad, siendo un poco sincero, es que me parece que se visualizan una serie de problemas ya hasta este fin de gestión y también hacia el inicio de la nueva con esta cuestión de titularización, entre otras cosas, muchas irregularidades en otros sentidos. Así que bueno, eso es como que se está viendo el panorama un poco gris, digamos. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Bueno, dale tu mensaje a los docentes para que se lleguen a CITEPSA, dónde está ubicado y sobre todas las cosas, cualquier duda, cómo tienen que dirigirse. Bueno, entonces los podemos esperar, sí, personalmente a Santiago del Estero 280, o también por WhatsApp, como salía en la pantalla, el número 156-830-921. Ahí está. Nos estamos despidiendo, Fernando, y espero la semana que viene tener más novedades sobre lo que están haciendo, sobre lo que se está llevando adelante, porque realmente está terminando el año y no han conseguido prácticamente